Bueno, ahí estamos, empezamos. ¿Listo? Vamos de vuelta entonces, sigamos compartiendo la pantalla. Voy a repetir entonces lo de la personalización del mouse, ¿les parece? ¿O estaba entendido eso? Yo lo entendí bien, profe. Yo también, profe, lo entendí. Bueno, perfecto. Entonces, si seguimos en esa desplegable de lo que sería opciones, no solamente puedo modificar y personalizar el tamaño del puntero, como dice acá, sino también puedo determinar cómo voy a guardar a partir de ahora los archivos para que puedan leerse con cualquier otra versión que se abra de AutoCAD. También voy a poder trabajar en distintas opciones o pestañas que tengo en este desplegable. Voy a poder personalizar este tamaño que se llama la apertura de este cuadrado de selección, que lo defino yo, en donde yo puedo generar que sea mucho más grande, ¿sí? Fíjense, ya van a ver cómo ha cambiado, y le pongo aplicar, aceptar, y no se cambió. Y vamos a actualizar por las dudas. Vamos de vuelta. Porque no lo he tomado en selección, perdón. Acá. Pinzamiento, aumento, cuál es el tamaño de la caja de selección. Pongo aplicar, pongo aceptar y ahí cambio. ¿Se dan cuenta? Porque a veces, ¿qué pasa? Yo necesito seleccionar algunos elementos y este cuadradito, al ser tan chiquitito, no solo que me va a perjudicar a la vista, porque tengo que estar ahí como haciendo los ojitos muy chiquitos para poder ver, sino que me permite a mí poder seleccionar más claramente lo que sería, lo que tengo que seleccionar. Entonces, dijimos que vamos a trabajar a través de coordenadas, pero ¿qué pasa? Yo también, ustedes también tienen que saber que AutoCAD trabaja, o cuáles son las medidas que voy a utilizar cuando voy a dibujar. Y bueno, siempre generalmente está establecido que se trabaja en milímetros, ¿sí? Entonces, fíjense, acá en la barra espaciadora voy a poner unidades. Ténganme paciencia que esta máquina, ahí está. Y si yo selecciono, aparece este desplegable, ¿sí? En donde tengo definido o puedo definir cómo voy a trabajar, cuáles son las medidas, yo lo tengo determinado que se trabaja en milímetros, decimales, ¿hasta cuántos decimales? Digamos que siempre es conveniente que haya un lugar, a lo sumo 2 lugares, no más de eso, porque si no, a veces se genera una confusión. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes pongan una medida, va a aparecer la medida, el número entero y hasta 2 decimales. No más de eso. Con eso estaríamos más que suficientes. Y vuelvo a repetir, siempre vamos a trabajar con milímetros, mi sugerencia, ¿no? Ahora, si tuviesen que trabajar con una pieza como muy pequeña, pueden utilizar el tema de lo que serían los centímetros o de acuerdo al trabajo que tengan que representar, es la unidad que van a elegir. Pero tengan cuidado porque ustedes, si han definido uno, van a medir todo igual. Ahora, pueden cambiarla cada vez que ustedes lo necesiten. ¿Estamos? Bien, ya sabemos entonces la unidad de medida o la unidad de dibujo. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo voy a dibujar una línea, como les decía, y si estamos en milímetros, fíjense, elijo la herramienta de línea, voy a poner acá y digo, bueno, que mi línea tiene 17 metros. Entonces yo pongo 17. ¿Pero qué significa esto? Que AutoCAD me ha trazado una línea que tiene 17 unidades de AutoCAD. Fíjense, si yo ahí lo mido, tiene 17. ¿Cómo lo voy a decir? No, esto quiero que sean 17 centímetros, 17 metros. Eso lo definimos al momento de que vamos a imprimir, ya lo vamos a ir viendo más cuando tengamos que imprimir, se cambia la escala.
¿Estamos? Muy bien. Ahora, si yo tengo, como voy a trabajar con coordenadas, ¿qué significa? Que cada vez que yo voy a dar o voy a comenzar un dibujo, tengo que hacer referencia a dos valores para poder ubicar esa línea. Miren, supongamos, los dos valores que son los valores de X y de Y. Elijo la herramienta línea y acá, en la parte inferior, que se llama la barra de comandos, me pide cuál es el primer punto. Es decir, AutoCAD me está pidiendo a dónde voy a empezar a dibujar. Y cuando yo le doy un valor, va a estar referenciado a este punto o a este valor absoluto, cero absoluto, que es la intersección de los ejes X e Y. Entonces yo pongo, fíjense ahí, valores 100, 100. Siempre separado de coma. No pongan punto porque la máquina no referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa va a medir a partir del eje 0 hacia la derecha y en el sentido de las X, 100 unidades. Y a partir de este origen hacia arriba en el sentido de la Y, 100 unidades. Yo pongo 100,100, le doy Enter, fíjense. Bueno. La posición de mi línea para empezar está acá. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí o no? Bien. Me quedé sin internet, se fueron todos. ¿Qué pasó? Hola. Me parece que me quedé sin internet. Profe, ¿puedes repetir el paso ese? Ahora Lo estaba viendo sí. en mi computadora, por eso. Miren. Vamos a hacer al revés. Dijimos que AutoCAD trabaja considerando coordenadas, ¿sí? Ese sistema de coordenadas, dijimos que para un lado van a ser positivas y para el otro lado negativas. Bueno, a ver, supongamos que yo, ahora les digo, punto 1. Bien. Y el punto P2 tiene 300. Ahí está. A ver. Estoy haciendo un borrador. Voy a dejar de... Yo voy a pedirles que miren un ratito mi cámara. Miren, la idea es así. Yo les voy a pedir a ustedes que tracen una recta, una línea recta, una recta, que está compuesta por el punto P1 y está compuesta, empieza en el P1 que vale 100, 100. Y el punto termina en el punto P2 que vale 300, 300. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo le doy la orden a AutoCAD, AutoCAD, ¿qué va a hacer? Respecto de este origen, que yo se los marqué en la pantalla, va a medir 100 en el sentido de las X y va a medir 100 en el sentido de las Y, y ahí tengo donde se interceptan, porque estamos trabajando con el sistema cartesiano, tenemos el primer punto que es el A, el punto P1. Dijimos 100 en X, 100 en Y. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahí tengo X e Y. Y el otro punto termina la recta en el punto 300, 300,
¿Qué significa? Que a partir también del origen, a partir de este origen, el programa me va a medir 300 en el sentido de las X, 300 en el sentido de las Y. Esto está mal dibujado. Por lo tanto, cuando mida, me va a quedar una recta inclinada, porque ha variado el valor de X y ha variado el valor de Y. ¿Lo hacemos en la máquina? ¿En el programa? Entonces, elijo la herramienta línea. Cuando dice designe el primer o precise el primer punto, voy a poner 100, 100, siempre separado de coma para que identifique que uno es el valor de Y y el otro es el valor de X, o al revés, perdón, X primero e Y después. Luego me pide el programa, dice precise punto siguiente. ¿Qué significa? Dijimos que eran 300 de X, 300 de Y. Y le doy Enter. Y el programa ha dibujado esta línea en donde empezó en un punto que tiene valores de coordenadas X e Y y terminó en otro punto con otros valores de coordenadas X e Y. Esto estoy trazando una línea utilizando coordenadas absolutas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. El otro tipo de coordenadas que vamos a utilizar y vamos a trabajar con este programa se llaman las coordenadas relativas. ¿Qué hacen las coordenadas relativas? Las absolutas estábamos trabajando siempre los valores de X y de Y, los referenciamos respecto al punto 0, que es de valor absoluto, al origen de X e Y. Cuando trabajamos con relativa, referencia o toma como referencia el último punto que yo he dibujado. ¿Cómo se indica o cuál es la manera de representar un punto con coordenadas relativas? Se los voy a escribir acá. Esto que tengo acá, la primera, es para identificar una coordenada absoluta. Valores de X y valores de Y, nada más. Cuando les pidan representar utilizando o trazar gráficamente una línea utilizando las coordenadas relativas, debo indicarle primero el valor, el símbolo de arroba, y luego el valor de X y de Y. ¿Qué representa o qué hace o cuál es la función del símbolo de arroba? Que va a medir el valor de X y el valor de Y a partir del último punto que yo dejé dibujado y no del origen. ¿Se entendió ahí? ¿Sí, no? Sí, profe. Bien, entonces acá supónganse, vamos a hacer con coordenadas relativas. Tomo valor, la herramienta de línea, y cuando me pide precise el primer punto, ¿qué hago? Pongo arroba y digo que tenga, no sé, 400 de X, 300 de Y. Y le doy Enter. Se me fue todo el diablo. Acá está. Claro, porque yo terminé allá, por eso. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a poner, ¿saben cómo escribir el arroba? El arroba pueden ponerlo con alt GR, puede estar en la Q, o control puede estar en el 2, en la tecla del número 2, el símbolo de arroba. Cada máquina está identificado de diferentes maneras, ¿no? Y ahí me dibujó la próxima línea. Es decir, que ha medido a partir de este punto, que es el último que yo había dejado, le di los valores y la ha trazado.
Yo les doy tiempo para que ustedes hagan la práctica. Algunas máquinas también pueden tener, colocando el Alt, GR, Shift o el Alt 64, depende de la máquina. ¿Y estamos? Sí, profe. Bueno. 50. Y luego vamos a ver un tercer tipo de coordenadas que se llaman coordenadas polares. El nombre lo dice, polares intervienen ángulos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a identificar un tipo o la escritura o la representación de una coordenada polar de esta manera? Se coloca arroba el valor de lo que yo voy a representar, si es una línea, tiene 50 unidades, y está a un ángulo de 15 grados. No se coloca el símbolo de ángulo, ¿no? Sí se coloca el arroba, la medida o las unidades que va a tener la línea que voy a representar, el ángulo, el símbolo de ángulo, perdón, y el valor del ángulo. Y ahí, vuelvo a repetir, AutoCAD, el programa de AutoCAD, considera a los ángulos en sentido antihorario. Entonces, ya vimos tres cosas: coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas polares, ¿sí? También hemos visto lo que es personalizar nuestro puntero, nuestro mouse, para poder trabajar de manera correcta. Sabemos cómo definir la unidad de medida que va a trabajar AutoCAD, ¿sí? Y además, también hemos estado viendo cómo vamos a guardar nuestros trabajos a partir de ahora. También debemos conocer, y es importante, por ejemplo, que todo lo que se llama, lo que están viendo acá, se llama la interfaz de trabajo, en donde el programa está organizado de la siguiente manera. Tiene una serie de ventanas que cada uno tiene su nombre, todas estas que ven acá. Una se llama ventanas de entrada dinámica, luego tengo unas pestañas que pueden ser, en esta barra que tienen acá arriba, si ustedes cliquean en el botón o en la flechita que ven ahí, aparece un desplegable de este tipo. Si es que alguien no lo tiene configurado como lo tengo yo, van tildando cada una de estas opciones o herramientas y les va a permitir mostrarle en la ventana, en las barras ahí. Y acá abajo puede aparecer, ocultar las barras de menú. Por ejemplo, si yo lo cliqueo, desapareció una barra acá arriba. Si vuelvo a tocar acá, le pongo mostrar la barra de menú, cliqueo y se activa esta. Digamos que esta barra que aparece acá es lo mismo que tengo con iconos. Iconos son cada uno de estos simbolitos que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, tengo la opción de que cada una de esas pestañas tiene un desplegable con diferentes funciones, que los invito a que después la vayan mirando qué tiene cada una de ellas y para cuáles son las herramientas que podamos ir teniendo dentro de esas pestañas. Y luego viene organizado de esta manera, en donde cada uno, miren que acá tengo un grupo que dice dibujo, modificar, anotación, capas, bloques, etcétera, etcétera. Cada uno de estos se llaman cintas. Y dentro de esas cintas tengo herramientas. ¿Cuáles son las que más vamos a utilizar nosotros? La herramienta de dibujo, la herramienta de modificar, las anotaciones y la de capa, ¿sí? Que también lo tengo acá, ¿eh? Fíjense, si es que yo despliego, tengo las mismas herramientas. ¿Cuál es la diferencia? En esta que está desplegada está el nombre escrito con el simbolito por si
les queda más práctico. Y acá, perdón, y en la cinta, como es acá, yo, el que se va familiarizando y va trabajando o tiene práctica con el AutoCAD, no necesita ver el nombre, tiene todos los símbolos y ya sabe qué representa o para qué sirve cada una de estas herramientas. Y en la parte inferior de esta pantalla tengo lo que se llama la barra de estado, que es esta barra blanca, en donde yo cada vez que voy a utilizar una herramienta o voy a llevar a cabo un paso para poder dibujar el procedimiento, me va indicando, y es muy importante que siempre lean ahí. Esta barra, fíjense que tiene una opción, perdón. Me permite a mí que yo pueda desplegarla y pueda abrir esta barra. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, yo acá tengo todos los pasos que fui realizando, lo que fui haciendo para poder trabajar y dibujar. Si me falta un dato, me olvidé o no precisé algo, me quedo en el tintero, lo tengo en esta. Y en esta barra es donde el programa les va indicando qué es lo que deben hacer. Por eso digo, si vamos a trabajar, por ejemplo, utilizando un polígono, digamos un rectángulo, que eso me da la opción de que yo puedo convertir o trazar un rectángulo de una sola vez. Fíjense, si yo a este rectángulo me posiciono acá, ven que es como que se enciende, se pone más blanco, o si lo selecciono se pone todo en azul. Es porque trabaja como si fuera una sola línea cerrada. No es lo mismo que si yo hago un rectángulo utilizando la herramienta línea, ¿sí? Bueno, quedó ahí, en donde cada uno de los, en este caso está compuesto, perdón, por 4 elementos llamados línea. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, Sí, profe. profe. Bien, buenísimo. Después vamos a ir viendo más adelante cómo. Otra cosa que debemos conocer y que es una herramienta de uso muy frecuente es el tema de la selección. Fíjense, si yo me posiciono en este rectángulo, en la parte superior izquierda, cliqueo sin soltar, perdón, cliqueo, suelto y arrastro, se despliega una ventana de color azul, ¿verdad? Que si yo cliqueo en el otro extremo, selecciono todo y me permite borrarlo. Ahora, si yo me posiciono en el mismo extremo y despliego, pero no cubro todo, fíjense, se seleccionó únicamente de manera completa la línea de rectángulo del lado izquierdo que está entera y selecciona esto, va a borrar únicamente la que está seleccionada de manera completa. Ahora, si yo cliqueo en la parte inferior derecha y despliego, se despliega una ventana verde. Esto no está seleccionando a todo la línea superior o inferior horizontal del rectángulo. Sin embargo, lo selecciona igual y puedo borrar, aunque lo haya seleccionado de manera parcial. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una manera de seleccionar y la otra? Una es azul, que va desde la izquierda hacia abajo para la derecha y tiene que tomar a todo, tocar a todo el elemento o a toda la línea, como este caso. Si voy de la derecha hacia la izquierda y toco una parte nada más, lo mismo lo selecciona y se puede suprimir o borrar. Bien. Bueno, luego tenemos acá en la parte inferior una serie de herramientas que, como les decía, ya las vamos a ir viendo,
pero se van activando a partir de lo que sería estos tres elementos, estas tres líneas, y vamos trabajando para tener más herramientas, y va a depender, por supuesto, de nuestro modo de trabajar, nuestro modo de utilizar y qué es lo que vamos a dibujar. El caso de los ingenieros electromecánicos que trabajan con piezas mecánicas, a veces no utilizan todas las herramientas. Es muy importante que sepan que toda esta hoja digital que te pareciera que es chica, sin embargo es una hoja tremendamente grande. Por lo tanto, siempre debemos definir o debemos establecer un área de trabajo acorde a lo que estamos haciendo. Por eso, cada vez que ustedes deban trabajar en AutoCAD, se recomienda, les sugiero, dibujen una hoja establecido por normas, ya sea un formato A4, una A3, o las dimensiones de una lámina de la que ustedes van a representar. ¿Para qué? Para que no se pierdan en el campo gráfico, para que puedan estar de manera acotada dentro del área que ustedes tienen que trabajar. Fíjense acá, este rectángulo que yo he trazado acá tiene 783 milímetros, por lo tanto tiene 78 centímetros. No parece que es muy grande, ¿verdad? Pero como el zoom es tan potente, a veces eso nos lleva a la confusión, y a veces también hace que trabajemos fuera de escala. ¿Hay alguna duda sobre el tema del uso de coordenadas? No. Está clarito que son tres tipos: coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas polares. Y para guardar nuestro trabajo, más allá de que nosotros ya dijimos que lo vamos a establecer, que se iba a guardar en una versión del 2013 en adelante, vamos a esta pestaña donde está la mayúscula en rojo y vamos a poner guardar como, siempre como dibujo, ¿sí? Y se va a hacer el desplegable en donde vamos a buscar la carpeta en donde voy a guardar, voy a poner el nombre del archivo y siempre tiene que tener esta terminación de DWG, que significa dibujo, ¿sí? Y luego, donde dice archivos de qué tipo, vamos a buscar y vamos a especificar. Si yo se los tengo que mandar al campo, voy a colgar un archivo que tenga una versión de AutoCAD 2004 por algunos compañeros que no tienen actualizadas o que tienen una versión del 2016 o el 2010 para atrás, para que no haya inconveniente, lo vamos a colocar y lo vamos a definir. Esto es muy importante, poner el tipo de archivo y el nombre y buscar cuál es la versión de AutoCAD en la cual nosotros vamos a guardar nuestro trabajo. Bueno, yo acá tenemos que evaluar unos compañeros de ustedes, y por eso vamos a quedarnos en estos temas. ¿Por qué? Porque yo les voy a subir cuál va a ser los ejercicios de práctica que van a tener que realizar para que apliquemos y podamos trabajar con lo que sería coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas polares. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, les voy a pasar el instructivo también cómo van a guardar esos archivos para que ustedes los puedan enviar, para que no tengamos inconvenientes. Se va a hacer con una carpeta específica y así ustedes, hola profe, lo pueden enviar. Pero digo, la sugerencia, investiguen hasta ahora, personalicen su área de trabajo, desde lo que es el mouse, las ventanas, las herramientas que puedan, que vamos viendo, para que ya las tengan dispuestas dentro del programa, para que en la próxima clase vamos trabajando ya saben
¿Cuáles son las cosas básicas que tenemos que tener para poder trabajar? ¿Sí? Bueno, profe. Bien. Yo no sé si me ha quedado algo en el tintero, creería que no. Hemos visto lo de las ventanas, ¿sí? Ya sabemos cuál es el área de trabajo, cómo se modifican el mouse, cómo se personaliza, cómo modificamos la ventana, cómo vamos a guardar nuestros trabajos a partir de lo que son las versiones, cómo es nuestro espacio de trabajo, las unidades de medida. Estoy repasando los temas que íbamos a ver. Esto ya lo vimos, vuelvo a decir, las unidades de dibujo, cuáles son las herramientas y los comandos que utilizamos, y el tema de coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas polares. Vimos los modos de selección también, la ventana azul y la ventana verde, ¿sí? Y nada más. Perfecto. Cumplida el objetivo de hoy en cuanto a los temas que vamos a ir viendo, y ya les voy a subir el práctico, ejercicios prácticos. Aquí va a haber una diferencia. ¿Cuáles son los ejercicios de práctica y cuáles son los ejercicios obligatorios que ustedes deben entregar para que vamos cumpliendo con la parte práctica? Hay que diferenciar. Los ejercicios de práctica no son obligatorios de enviarlos. Los ejercicios obligatorios o trabajo práctico, eso sí. Les vamos dando como ejercicios para que ustedes practiquen cada día AutoCAD. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tienen hasta para practicar con el comando de línea, y vimos el polígono, creo que, perdón, polígono no, vimos no vimos polígono. Rectángulo. Sí, pero no vimos polígono, es un tema. Bueno, dentro de lo que son, es que lo que pasa es que ahí en rectángulo estaba el tema de polígono. Bueno, polígono es el icono, 2 minutos lo vemos, profe. ¿Me das 2 minutos? Ya empezamos. Sí, no hay problema. No hay problema. Dame 2 minutos que terminamos. Simplemente una aclaración que me están preguntando por el grupo de la prueba de suficiencia. Si yo les iba a pasar un link, no. Se quedan acá en la sala. Cuando la profe termine de dar las indicaciones del teórico, se retira el resto, quedan en la sala solamente los que en el grupo dijeron, los que se apuntaron en el grupo y que van a ser evaluados. Exacto. Bueno, 2 minutos y terminamos. Cuando ingresen, yo en el grupo les voy a pasar las imágenes, 2 archivos. Uno con las imágenes y uno con el nombre de cada uno y qué imagen le toca. De manera que eso quede como prueba. Y bueno, un pequeño instructivo que... después, un segundito antes de entrar, profe, hablamos por teléfono en privado nosotros y... ¿Cómo no? Sí, no hay problema. Último, dale. Solamente necesito que vean 2 herramientas o 2 iconos más, miren. Era el tema de los polígonos, que está en la sección de dibujo o en la cinta de dibujo, junto con el icono de rectángulo, ¿sí? Ahí sí que cliquean, perdón, en la flechita, tengo lo que es polígono. Polígono es lo más simple, pueden dibujarlo o pueden representarlo con la cantidad de lados que ustedes necesiten. Si leemos la barra abajo, me está pidiendo cuántos lados va a tener ese polígono, le puedo poner, no sé, 5 le pongamos, y me pide cuál es el centro, por ahora vamos a decir en cualquier lado, por supuesto, o puedo darle coordenadas también, y me pide si yo quiero que ese polígono esté inscripto o circunscripto en un círculo. ¿Qué significa? Que esté contenido dentro del círculo, de un círculo, el polígono, o esté afuera. Si yo pongo inscripto, elijo siempre la letra mayúscula, que sería I, ¿sí? Y ahí, fíjense, me pide el radio, le puedo dar un radio,
O, bueno, en este caso no le voy a dar nada, voy a cliquear y tengo dibujado mi polígono. Lo mismo puedo hacerlo con 5 lados, pero le pido ahora el centro y digo que sea circunscripto. Le doy Enter y está. O sea, esto es, acuérdense que un polígono se genera a partir de un círculo. Esto lo vieron en sistema de representación. ¿Se acuerdan cómo construíamos un polígono a partir de un círculo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sistema, geometría, perfecto, buenísimo. Esto en cuanto a polígono. Y otra herramienta y otro icono que les pido que lo investiguen, es el tema de, para trazar círculos. Esta herramienta o este icono tiene una gran variedad de opciones, en donde puedo tener para trazar un círculo el centro y el radio, puedo tener un círculo que quiero trazar por 2 puntos definidos o 3 puntos, si tengo las 2 tangentes y el radio, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, son las otras 2 herramientas que quería que las investiguen, que practiquen, porque los ejercicios de práctica van a estar incluidos estas herramientas. ¿Sí? Círculo y polígono, inscriptos o circunscriptos, el tema de líneas que vimos, el tema de rectángulo, y nada más. Y ahí termino. Estos eran los temas a ver hoy en esta clase. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Por mi parte no, profe. Bueno, perfecto. Práctica, AutoCAD es práctica, AutoCAD es investigar. Hay una cosa importante que creo que se han dado cuenta, que a medida que yo me posiciono con el mouse en alguno de los iconos o las herramientas que tiene disponible este programa, si lo dejan unos segundos, se va a desplegar una pantalla y en ella se va a su vez a agrandar más y les explica el nombre de la herramienta y cuál es la función de cada una de ellas. O sea, hay que estudiar, hay que fijar el conocimiento y el concepto. Los pasos se los vamos a ir indicando nosotros a medida que vamos viendo los programas. ¿Estamos de acuerdo, gente? Bueno, yo se lo subo, ya les voy a avisar si subo al campus o lo subo a través del grupo de WhatsApp. Y nos vemos el próximo martes y se queda únicamente la gente que tiene que pasar por la nivelación. Profe, ¿ya puede dejar de grabar la clase? Sí, ahora voy a poner acá, creo que tengo que decir, detener grabación. Y ahora dice, desea detener la grabación en la nube